Te cuento que en Dubái la policía conduce Lamborghinis u otros vehículos de gama similar. Así pueden alcanzar a los que no cumplen las normas de tráfico. También hay cajeros automáticos para retirar lingotes de oro. Bueno, para mí es un lujo recibir en este espacio al doctor Jeremías Ureña, quien es anestesiólogo de profesión, pero bueno, de profesión él tiene muchas, porque yo diría que es un buscador de la verdad, de esas personas que empiezan a hacer un viaje en el camino y a trichar en todas las áreas del saber, no matter what, porque es una persona con una formación espiritual de toda la vida. Bueno, ya su nombre me reporta que viene de una formación cristiana, ¿verdad? Jeremías. Así es. El doctor Jeremías Ureña está con nosotros. Hoy estamos abordando el tema de la hipnosis, aunque él puede quizás compartir algunas experiencias que ha tenido con pacientes en esos estados del más allá y el más acá. Bienvenido a este espacio, vamos a fluir un poquito. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación a tu programa. Lo único que yo espero es que sea productivo y que podamos dar y hablar de estos temas tan interesantes que informaciones que tanto la gente necesita. Qué bueno. La gente necesita para saber qué hay, qué existe, sobre todo en estos tiempos en donde hay tanto estrés, tanta ansiedad, tanta preocupación, y en donde la medicina tradicional, la medicina nuestra, la tradicional, a veces quedamos cortos. Porque muchas veces lo que hacemos es dar tratamiento a un síntoma sin abordar su origen. Pero eso es lo que nos ha tocado. Yo veo que en esta era, o sea, en este tiempo en que nos hemos estado adentrando, ya no es tanto, bueno, a mí se me acusó de bruja hace muchos años, solo porque yo no me podía quedar con lo que la ciencia como psicóloga clínica me daba, yo necesitaba ir más allá. Sí. Pero dígame, ¿cómo fue que usted, que tiene varias generaciones de estudio, que se ha adentrado en el área de la acupuntura también y tuvo alguna experiencia de que le dijeran brujo o porque el que estudia medicina no tradicional ya lo mandan como para el lago de azufre, cuando en realidad sí. Tal como tú decías desde el principio, mi formación es cristiana. De hecho, mi nombre es Jeremías, se lo dice mucho, yo nací en un hogar cristiano y después comencé a estudiar la medicina. Me hice médico, me gradué, pero una de las cosas que más me interesaba en la medicina era el manejo del dolor. Me llamaba eso la atención, de cómo manejar el dolor. Pero no solamente manejarlo desde el punto de vista médico tradicional, es decir, con drogas que tenemos en el mercado, tenemos en la farmacia, sino también con otras herramientas. De ahí me llegó a estudiar acupuntura, estudié acupuntura durante 3 años en una escuela, que es la escuela de Medellín, aquí en el país, sí, Medellín. Aquí en el país, esa escuela que todavía está aquí, un maestro de español, de santología. Ahí duré 3 años, pero después me adentré, por circunstancias de la vida, al estudio de la hipnosis. He tenido prácticamente a veces una consulta paralela, pero como tú sabrás, hice mi entrenamiento de especialidad en anestesiología, precisamente tratando de manejar el dolor. Y a la verdad que los quirófanos me absorben todo el tiempo. Me absorben todo el tiempo, entonces muchas veces, de vez en cuando tengo uno de los compañeros, una enfermera, un colega en el quirófano, hacemos algún trabajo, algunas pinceladas con hipnosis, pero es un tema que me apasiona, porque los resultados cuando se hace un buen trabajo son extraordinarios.
Y eso me ha tocado vivirlo de primera mano. Doctor, una profesión en verdad no se divorcia de la otra. O sea, entiendo que cuando usted está administrando una anestesia, también está utilizando algunas herramientas de su saber en el área de hipnosis. Así es, sin ¿Cómo lugar a dudas. confluye eso? Sí. Has dado, como dice, el martillo ha dado en el clavo. No se divorcia una de otra. De hecho, yo trabajaba con un amigo mío que tiene una clínica privada y nosotros trabajábamos en una clínica de cirugía estética. Yo duré 10 años trabajando con él. Teníamos 10 años, yo duré con él 10 años trabajando y teníamos al principio poco paciente. Y como teníamos poco paciente, yo cogía 10, 15 minutos y le daba terapia a los pacientes para prepararlos para cirugía. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas no existe ese paciente que no le tenga miedo a la anestesia. De hecho, muchas veces el miedo es mayor a la anestesia que a la misma cirugía. Entonces yo preparaba a mi paciente, yo le decía, por ejemplo, voy a trabajar con usted, yo soy su anestesiólogo y le voy a dar una terapia de relajación. Y las mujeres me aceptaban de manera gustosa, disfrutaban la experiencia y gracias a Dios en esos 10 años nunca tuvimos una sola complicación. Nunca. Y era eso. Luego después aumentamos el número de pacientes en la clínica y ya yo no tenía tiempo para sentarme y darle terapia de relajación, como hacía, de una manera abierta. Entonces tenía una forma de comunicación en donde con el paciente despierto yo le daba pinceladas, sugestiones muy sutiles, muy indirectas, pero igual de eficaces, súper eficaces. Como tú sabrás, en hipnosis nosotros partimos del postulado de que tenemos dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. Esa mente consciente que es la mente crítica, la mente que hace que tú razones, la mente que hace que tú calcules, la mente que hace que todas estas cosas que yo estoy diciendo tú puedas decir, ¿será verdad lo que está diciendo? Entonces, esa mente es la que hace de que ciertas ideas que el terapeuta quiera darle al paciente no lleguen a su mente interior. O sea, la va rechazando. Sí, se convierte en una barrera, esa mente crítica, en una barrera. Pero entonces hay un tipo de sugestión que son las que se llaman sugestiones indirectas, como yo lo llamo, sugestiones sutiles, en donde uno la da y, por decir así, sobrepasa, como dicen en inglés, bypass, cortan la mente crítica. Entonces la sugestión que el anestesiólogo en este caso le dice al paciente va directamente. Por ejemplo, una idea que yo le digo mucho a los pacientes cuando tengo tiempo, yo le digo, ¿de dónde es usted? Y me dice, bueno, yo soy de San Juan de la Maguana. ¿Por qué? ¿Usted de San Juan de la Maguana? Y sabes muy bien que en San Juan de la Maguana es típico el chenchen, que es una comida que se prepara con maíz. Entonces yo le digo, por ejemplo, usted es de San Juan. Allá la comida típica es el chinchén. Me gustaría que usted me prepare un chinchén. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted se atrevería a mí, al equipo quirúrgico, que lo prepare un chinchén? Naturalmente cualquier paciente te dice, claro que sí, yo le preparo su chinchén. Y aparentemente se ve como un juego, pero lo que le estoy diciendo es una sugestión indirecta, muy sutil, pero muy poderosa. Porque le estoy diciendo de una manera sutil de que todo este procedimiento que vamos a hacer, la anestesia, la cirugía, el postquirúrgico, va a salir tan bien, que ella va a ir a su casa y nos va a cocinar un chinchén. Mira qué bien. Sí. Entonces el paciente sí no te puede rebatir, porque tú lo que le estás haciendo es un cuento, pero un cuento bien orquestado, bien calculado. Y eso fue lo que yo terminé de hacer en la clínica, donde tenía muchos pacientes, no tenía tiempo para sentarme con ellos, y lo que yo iba a ir a hacer cuentecitos así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y esto, aquello, pero en el fondo lo que estoy es martillando su mente inconsciente, para que ese inconsciente sepa de que ese procedimiento quirúrgico que comienza con mi procedimiento, que es la anestesia, que yo sé que todo le temen, su mente inconsciente sepa de que todo va a salir bien y que la cirugía va a salir bien. Eso me ha dado muy buen resultado. Resultado excelente. Qué bueno. ¿Y qué experiencia ha tenido con la hipnosis en sí y el manejo de estrés?
Sí, muy interesante, muy interesante. Como tú sabrás, el estrés es la pandemia del siglo. Ahora hablamos de la pandemia del COVID, pero realmente el estrés es la pandemia, no solamente de este siglo, siempre ha habido estrés. Desde que el ser humano está, siempre ha habido estrés. Porque sencillamente el estrés se mide porque las demandas externas son más que los recursos que nosotros tenemos disponibles. Eso es lo que da estrés. Entonces, cuando hay estrés, se estimulan, por decir así, unas vías internas que producen lo que se llama la respuesta del estrés. Nosotros, en general, tenemos dos vías. Una lo que se llama la vía simpática y la vía parasimpática. Las dos son parte de un sistema que se llama sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema simpático se prepara para la lucha o la huida. Es decir, esa es la respuesta al estrés. Y el sistema parasimpático es cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos, como estamos ahora, que estamos hablando tranquilamente. Ahora, cuando la demanda es mayor, esa información del tipo que sea de la demanda, porque la demanda ni siquiera tiene que ser real. Porque si ahora, por ejemplo, Dios guarde, hay una situación de demanda verdadera, por ejemplo, que viene un león, nos está persiguiendo, un terremoto un terremoto, por ejemplo, tiene que obligatoriamente activarse esa parte nuestra de nuestro sistema nervioso autónomo para enfrentar la situación. Pero dime tú, que tú estés pensando... Es el estrés bueno. Ese es el estrés. Claro. Porque... Pero dime tú estás aquí en tu casa sentada y tú estás pensando, por ejemplo, que tu marido te está haciendo infiel. Pensando. O tú estás pensando que tu mamá está enferma. Pensando, con un hijo tuyo. Cosas que solamente están en el pensamiento. A veces no. Y sucede que el pensamiento es capaz de estimular esa respuesta. Entonces, si fuera un tiempito de manera aguda, un tiempito corto, no fuera nada. Pero lo grande es que cuando se prolonga en el tiempo, esa respuesta de estrés, entonces se hace un estrés crónico. Entonces viene la enfermedad. Las enfermedades. O sea que definitivamente la enfermedad nace detrás de un cuerpo tenso. Sí. El estrés, bueno, al principio decía que más del 80% de las enfermedades estaban relacionadas con el estrés. Y muchas veces, si no está como causante, entonces está como coadyuvante. Es decir, vamos a decir que una gente tenga una enfermedad, como decir un accidente o un cáncer, por ejemplo, que es un problema que no se relaciona directamente, pero si se estresa con la enfermedad, entonces complica más la enfermedad. Así que como quiera se gana tratando el estrés. Bueno, doctor, cuando una persona está trabajando bajo un estrés muy fuerte, ¿cuáles, o sea, de esos pensamientos negativos que son los causantes del estrés o pensamientos distorsionados, como llamamos a veces, cómo esos pensamientos crean realidades? Y también, o sea, una persona que teme tener cáncer, puede provocar el cáncer por el tanto martillar en el pensamiento. Sin lugar a dudas que puede, naturalmente toma un tiempo y depende también de las características personales del individuo. Pero fíjate qué sucede. Fíjate cómo hablábamos del estrés. Uno de los efectos del estrés crónico es precisamente que afecta una parte nuestra que se llama el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa que tenemos para enfrentar las agresiones ambientales, virus, bacterias, hongos. Ese hace nuestro sistema de defensa, el sistema inmunológico. El estrés crónico, ¿qué hace? Esa es una de sus efectos. Baja la defensa del estrés. Baja la defensa. Una vez el sistema inmunológico, por la causa que sea, en este caso, por estrés crónico, se ve afectado de una manera negativa, entonces ciertas cosas que pasan en el cuerpo, por ejemplo, nosotros tenemos
en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema inmunológico, unas células que llaman las células asesinas o las natural killer, las células asesinas. La función de ella es cada vez, imagínate, nosotros somos un cuerpo enorme, la ingeniería del cuerpo es enorme porque constantemente se está renovando. Existe multiplicación celular constante a nivel de todos los órganos. Y de vez en cuando, en una de esas replicaciones celulares, surge una célula que es anormal. Entonces, ¿qué hace ese sistema de defensa? La célula natural killer, apartan, toman esa célula, la apartan y la sacan, por decir así, del sistema. Pero una vez el sistema de defensa está disminuido, ¿verdad? Por la razón que sea, en este caso por el estrés crónico, esas células ya no tienen capacidad y entonces esas células que en condiciones normales pudieron ser eliminadas, no son eliminadas. Y puede ser la génesis de un cáncer. Así de simple. Comienza el cáncer de una manera tan sutil. Naturalmente hay muchas cosas que se mezclan, por ejemplo, la herencia se mezcla mucho, la nutrición, que es un asunto también muy importante. Y más en este tiempo, por ejemplo, lo que nos estamos alimentando de alimentos que son muchas veces contaminados sin darnos cuenta. Y aún, entre comillas, los alimentos naturales están siendo abonados con abonos que no son adecuados, con pesticidas, herbicidas. Hay una serie de la cosas. alteración genética de los mismos también. Muchos son exactos, ahora mismo está la ingeniería genética para aumentar la producción de plantas. Y es una cosa que todavía no sabemos hasta dónde llega el alcance. ¿Por qué? Porque se convierte en un alimento nuevo que el cuerpo no está acostumbrado y de repente el cuerpo tiene que reaccionar a la ingesta de ese alimento que es genéticamente modificado. Más los nuevos artefactos que hay, como que ni tan nuevos ya son, pero no sabemos los efectos de la olla esa de los air fryer, microondas y demás familiares. Sí. Pero volviendo a la hipnosis, doctor, ¿cómo podemos manejar el tema, o sea, se maneja el tema salud, o sea, enfermedad con buenos resultados a través de la hipnosis? Sí, se puede manejar porque, como te decía desde el principio, una vez existe la enfermedad orgánica, hay que tratar la enfermedad del órgano, ayudarse. Ahora, las coadyuvantes, el estrés que produce esa enfermedad, el dolor que produce, sí, la hipnosis la puede tratar. Es decir, yo no puedo decirte, por ejemplo, que una gente que tenga un cáncer de estómago, por ejemplo, un cáncer de útero, qué sé yo, lo voy a tratar con hipnosis, porque sí hay mucha ignorancia. Hay que, pues, ahora, ese paciente que tiene, por ejemplo, ese cáncer, si se estresa, si tiene ansiedad, si tiene miedo, si se deprime, tiene miedo a la muerte, y ese fenómeno se puede tratar perfectamente. No es lo mismo, por ejemplo, una gente que tiene cáncer, pudiéndose relajar con la herramienta de la hipnosis a una gente que no tenga esos recursos. Es completamente diferente. Ahora, lo que sí bueno que sepa es, por ejemplo, lo que decía ahorita con el estrés crónico y la hipnosis. Lo que nosotros hacemos es generalmente que el paciente que vamos a tratar para el estrés lo vemos y le hacemos lo que se llama una inducción de la hipnosis. Pero imagínate tú, si cada vez que tú tengas estrés va a ir al terapeuta para que te dé una sesión hipnótica para disminuir el estrés y relajarte, qué sé yo, vas a tener que tener muchas secciones de hipnosis porque el estrés cotidiano todos los días viene, como dice la Biblia, cada día viene con su afán. Con su propia afán. Entonces lo que a mí me gusta es enseñar a la gente autohipnosis y que él mismo aprenda a llevar su, por decir así, su lago de agua fresca para que en cualquier lugar que le dé calor tome su baño y se refresque. Claro. Sí. Verdaderamente el estrés imposibilita muchas áreas de vida, sí, e impacta las relaciones afectivas. O sea, cuando hablo de afecto, no solo la relación de pareja, sino sí, con otras personas, porque una persona estresada anda un poco explosiva, con mecha corta, como sí, dicen popularmente en Dominicana. Nada más hay que enfrentarse al tránsito de aquí para ver cómo
se trabaja de manera que la hipnosis verdaderamente... Sí. Y eso nos lleva, ese conocimiento, por ejemplo, de cómo se forma el estrés, producto del estímulo de esa parte de nuestro sistema nervioso, nos lleva a ser compasivos. Porque cuando tú ves a la persona estresada, no es que él esté estresado. Esa conducta que él tiene, ¿verdad? Problemas en el hogar, problemas cuando transita en la calle, problemas laborales, no es porque él sea así. Es sencillamente que las reacciones internas por las cuales está pasando ese cuerpo lo hacen que sea así. Entonces cada vez que tú ves a la persona así, tú dices, caramba, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué batalla estará librando? ¿Qué batalla estará librando? Y que probablemente no tiene las herramientas, y por no tener las herramientas, por eso está así. Así es muy importante tener ese punto de vista. Doctor, el programa se nos ha ido el tiempo así muy rápido con usted, pero ¿cómo podemos localizarlo? Bueno, ya como anestesiólogo, yo sé que usted no está haciendo terapia, pero quién sabe, porque uno sabe de hoy, no de mañana, a lo mejor saca un tiempecito para la terapia, si se requiere. ¿Cómo localizarlo? Si usted quiere compartir algún mensaje final. Yo soy anestesiólogo, que es básicamente el trabajo del modo viviente, de la que vivo, mantengo mi familia de la anestesia de los quirófanos en el Heriberto Pito, allá en el Heriberto Pito, y en la Plaza de la Salud, y en una clínica privada. Sucede que el trabajo terapéutico, el trabajo que a mí me gusta, tratar a los pacientes, necesita tiempo. Exige tiempo. Entonces, yo ahora de vez en cuando, sobre todo los compañeros en el hospital, pero si una consulta abierta no tengo tiempo. Yo trabajo mucho. Y cuando termina mi jornada laboral, lo que yo quiero es descansar también. Claro que sí. Bueno, pues gracias por tomar este tiempo para Hora de Té, para estos amigos televidentes que están sedientos de un saber más allá de lo que se ve, y ya ustedes saben, la hipnosis nada que ver con brujería, y nada que ver con nada menor que la luz. Y gracias, doctor, por haber compartido con nosotros, y esperamos contar con usted. He descubierto una joya por aquí. Cada vez que sea necesario, estaremos por aquí. Gracias, doctor. Ustedes, mis amigos, manténganse ahí, que todavía hay más en Hora de Té.